Hola, primero que nada, muy buenos días. Entonces, vamos a darle continuidad al manejo de la presión, más bien de la hipertensión arterial. Vamos a dar un breve resumen, en especial para aquellos que no estuvieron en la primera clase. Entonces, vamos a recordar que lo primero que le vamos a recomendar a nuestro paciente va a ser precisamente no nada más medicamento, ¿sale? Y en ese escenario iniciamos con medidas no farmacológicas que ya discutimos en clase, dentro de las cuales analizamos el consumo de potasio, donde vimos qué productos contenían mayor cantidad de potasio, qué medicamentos vamos a tener que estar monitorizando los niveles de potasio para evitar tener hipopotasemia. Aumentar aumentar la actividad física y la disminución del peso. Justo en este último punto, sabemos que existen nuevas terapias, pero bueno, la reducción de sal, quitamos el alcohol y evitamos el tabaquismo. Dentro de las medidas no farmacológicas, la dieta que más se ha visto que funciona es la dieta DASH, la cual va enfocada a disminuir la cantidad de ingesta de sal en los alimentos. También con una discreta moderación de consumo de carbohidratos, pero fomentando bastante lo que viene siendo las verduras. Y hablando de las verduras, sabemos que el betabel, como lo vamos a ver ahorita, es una de las cosas que sí podemos llegar a utilizar sin ningún problema. Otro de los medicamentos que nos dimos cuenta de que nos van a ayudar bastante al control de la presión en nuestros pacientes, aunque su función no es esa, no es su indicación es un poquito más la diabetes en aquellos pacientes con obesidad, pero se ha visto una reducción bastante notable en esos pacientes con el uso de los medicamentos que actúan sobre GLP-1, como en este caso semaglutide. Y lo que comentábamos en clase con respecto al jugo de betabel, que se ha visto que también es un alimento bastante bueno para usarse en aquellos pacientes con problemas de presión. Vamos a dejar en claro que estas medidas no farmacológicas se tienen que individualizar. Por ejemplo, en aquellos pacientes con presión arterial elevada, pudiéramos iniciarla sin ningún problema, pero aquellos pacientes que ya tienen datos o cifras de hipertensión en sus diferentes grados, ahí sí tendríamos que recargarnos en las medidas farmacológicas. Entonces le dimos un poquito de continuidad a la actividad física. También hicimos énfasis en que los ejercicios de resistencia isométrica son los que más nos van a ayudar en el control de la hipertensión. Pasando de ahí, analizamos que existen 4 grandes familias de medicamentos que nos van a ayudar al control de la presión de nuestro paciente, y en este orden es que los íbamos a empezar a revisar, dejando también en claro que existen muchos otros, como lo son los beta bloqueadores, que también van a tener su indicación, pero que por los efectos adversos vamos a preferir estos sobre de los anteriores. Repetimos que cada paciente se debe de individualizar y no tenemos un medicamento que sea eh, el que actúe con todos, ¿sale? Muchos otros medicamentos que podemos llegar a utilizar, pero que vamos a revisar de manera puntual sus efectos adversos y por lo cual no están dentro de las primeras diapositivas. Sobresale la espironolactona, algunos bloqueadores de los receptores mineralocorticoides que no tienen hoy en día una indicación para la hipertensión, pero que sabemos que nos ayudan bastante a prevenir la fibrosis por la estimulación de los mineraloreceptores, dejando en claro que la finerenona es uno de los medicamentos que en diferentes estudios se ha visto que tiene bastante utilidad. Aunque dejo en claro que este tipo de medicamentos, donde lo vamos a ver un poquito más su uso, es cuando veamos diabetes. También dejamos en claro que más del 70% de los pacientes van a necesitar doble esquema de tratamiento para la presión, ¿ok? Y por doble esquema me refiero a darle dos familias diferentes de antihipertensivos en dosis bajas, que es lo ideal, y a partir de ahí darle continuidad a nuestro paciente. Entonces, más del 70% en diferentes estudios se ha visto que es lo ideal para el control de la presión. Entonces, en nuestros pacientes
Podemos dejar la monoterapia sin ningún problema y a partir de ahí tratar de ver cada mes cómo vamos escalando las cifras acorde a lo que vayan saliendo, pero gran parte de los pacientes van a necesitar dos tipos diferentes de antihipertensivos. Volvemos a lo que les comento. Se tiene que individualizar nuestro paciente. Lo dejamos muy en claro al finalizar el día de hoy el tema, donde en pacientes, por ejemplo, de edad avanzada, tenemos que tener cuidado con los antihipertensivos, porque si los hipotensamos podemos tener un alto riesgo de alguna caída, de alguna fractura, cosas por el estilo, de manera innecesaria. Entonces en ellos, pues a lo mejor procuraríamos la monoterapia por encima de la terapia dual que va a requerir el grueso de la población. Lo que les acabo de comentar, y que va a haber combinaciones que no vamos a poder hacer, como por ejemplo un YECA y un ARA. Desde hace algunos años, 2009, se ha visto que no tenemos gran ventaja y al contrario, tenemos un aumento de los efectos adversos. Entonces YECAs y ARAs no los podemos combinar, ¿sale? De ahí en fuera va a depender mucho del medicamento, pero podemos estar jugando con alguna serie de combinaciones. Platicamos que dentro del manejo de nuestros pacientes, dentro de la individualización de su manejo, tenemos que revisar las patologías de base. Entonces, por ejemplo, en aquellos pacientes que tienen diabetes y síndrome metabólico, vamos a procurar los YECAs y los ARAs y los calcioantagonistas. Pacientes con enfermedad renal crónica que ya tengamos con proteinuria y albuminuria, los anteriores, pero agregamos diuréticos y los inhibidores del transportador GLUT2. En pacientes que ya tuvieron un infarto agudo del miocardio, vamos a agregar aquí los beta bloqueadores, los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, los ARAs y algunos mineraloreceptores como antagonistas, como espironolactona. En pacientes con fibrilación auricular, beta bloqueadores, YECAs y ARAs. Y en pacientes que tengan falla cardíaca, vamos a utilizar YECAs, ARAs, antagonistas de los mineraloreceptores, beta bloqueadores, inhibidores de los GLUT2 y diuréticos. Vimos de forma general un caso clínico donde también dejamos en claro que va a haber algunos medicamentos que van a tener mayor relevancia acorde a las patologías de base de nuestro paciente. De igual forma, analizamos dónde actúan los diuréticos tiacídicos y el lugar donde actúan va a ser muy importante porque obviamente esto nos lo van a estar preguntando a lo largo de toda la carrera, ¿sale? También vimos ventajas y desventajas de los tiacídicos, en especial que ayudan a la reabsorción de calcio, y esto nos va a ayudar en aquellos pacientes que tengamos formadores de litos, de piedritas a nivel renal. Cuando su composición sea de calcio, va a tener mucha utilidad. Disminuiríamos el calcio a nivel urinario y de esa forma nos ayudaría como profilaxis en litiasis renal. Vamos a dejar en claro, aprovechando este otro efecto de los tiacidas, que muchos de los medicamentos que vamos a estar revisando, inclusive la parte 2, que es la que nos compete el día de hoy, tienen muchas otras indicaciones y no nada más la hipertensión. Entonces, partiendo de sus otras indicaciones, vamos a tener la utilidad en la individualización de nuestro paciente. Vimos también de manera muy general, esto ya para saltarme esto y brincarme a lo que nos compete el día de hoy, vamos a dejar en claro que al inicio vamos a hablar por completo de un solo medicamento que vamos a utilizar como ejemplo dentro de la familia de los medicamentos que vamos a revisar, donde vamos a ver de manera puntual sus indicaciones, las contraindicaciones y los efectos adversos, así como su dosificación. Y cuando ya veamos otros medicamentos de la misma familia, ya solamente vamos a analizar sus indicaciones y su dosificación, ¿ok? Puesto que por pertenecer a la misma familia tienen algunas similitudes en cuanto a interacciones y en cuanto a efectos adversos. Con referente a las tiacidas, dejamos súper en claro que está contraindicado en pacientes que tengan gota. También vamos a dejar en claro
que muchos de estos medicamentos van a ser, no van a poder ser utilizados, durante el embarazo. Vamos al finalizar el día de hoy qué medicamentos son los que vamos a poder utilizar en hipertensión gestacional, en preeclampsia, inclusive cuáles vamos a poder utilizar en una mujer que está con lactancia, ¿ok? Entonces, regresando un poquito a lo anterior, la hidroclorotiazida tiene sus ventajas, sin embargo, contraindicado en gota y en el embarazo. Vamos a tener mucho cuidado con otros antihipertensivos y con algunos medicamentos como lo pueden ser los AINES, puesto que eh, no tendría mucho sentido, ya que los AINES por un lado van a elevar la presión, las tiazidas, su utilidad en este caso sería bajarla, y entonces se antagonizarían los efectos y no veríamos lo que buscamos, ¿ok? La dosis va de los 12.5 miligramos, que es la dosis baja, hasta los 25, que es la dosis usual, con una dosis tope de 50 miligramos al día. Y el régimen que generalmente lo dejamos es una vez al día. Generalmente la hidroclorotiazida la combinamos por default a través de las farmacéuticas con, por ejemplo, con telmisartán, con un ARA2, ¿sale? Entonces, ya ahí tendríamos las dos familias, una va a actuar a nivel del túbulo contorneado y otra antagonizando los efectos de los receptores tipo 1 de la angiotensina 2. Y de esa forma tendríamos el control de nuestros pacientes. Vamos a dejar en claro que es un medicamento bastante noble, la hidroclorotiazida, donde tenemos una latencia de su persistencia en el cuerpo que puede ir desde las 6 hasta las 12 horas, a diferencia de la clortalidona, la cual tiene una vida media más amplia. Entonces esta la vamos a utilizar aparte de pacientes con hipertensión, aquellos con insuficiencia cardíaca, ¿sale? Dejar en claro que la diferencia va a radicar mucho en el tiempo. La clortalidona va a durar más en el cuerpo a diferencia de la hidroclorotiazida. Revisan de manera puntual la dosificación y nada más. En la guía de la Sociedad Europea de Cardiología también nos dejan en claro las contraindicaciones de las principales familias. Y en el caso en particular de los diuréticos, las contraindicaciones absolutas van a ser pacientes con gota activa. Vamos a tener precaución en algunos otros escenarios y dejamos en claro que también durante el embarazo vamos a tratar de evitarla. Dentro de otros diuréticos que podemos llegar a utilizar de manera muy puntual, tenemos los diuréticos ahorradores de potasio, en los cuales sobresale la espironolactona, ¿sale? Entonces, este va a actuar principalmente al finalizar el túbulo contorneado distal y el inicio del túbulo colector. Tiene sus ventajas, como lo es, como lo dice su nombre, ahorramos potasio, ya no lo vamos a estar tirando, pero también vamos a tener que estar monitorizando muy de cerca los niveles de potasio en estos pacientes. Ahora, como vamos a antagonizar un poquito también los receptores mineralocorticoides, vamos también a tener algunos otros efectos sobre receptores, por ejemplo, andrógenos. Y de esa forma vamos a tener alteraciones que no nos gustan, como lo es la ginecomastia o alteraciones a nivel menstrual. Entonces, es un diurético que sí utilizamos, pero lo utilizamos más en otros escenarios, como por ejemplo en pacientes hipertensos y que aparte tienen un componente de cirrosis, van a ser bastante buenos candidatos al uso de la espironolactona. También dejamos en claro a través de fisiopatología que al antagonizar los mineraloreceptores vamos a disminuir la fibrosis, en especial a nivel cardiovascular, sobre todo en el ventrículo izquierdo. Entonces va a tener también una utilidad muy buena el dejar este tipo de medicamentos. Dejamos en claro que la espironolactona nos va a ayudar para la hipertensión, sobre todo en pacientes que producen mucha aldosterona al antagonizar esta hormona, pacientes con insuficiencia cardíaca, con hipocalemia, hirsutismo y sobre todo en pacientes con cirrosis hepática. Sus efectos ya los vimos previamente y por el metabolismo que tiene, pues vamos a tener cuidado con algunos medicamentos que le demos a nuestros pacientes.
Vamos a estar monitorizando muy de cerca niveles a nivel de electrolitos séricos, sobre todo de potasio. Viene su dosificación. También quedamos que en algunas diapositivas dejamos en la parte superior derecha algunos nombres de patente, en este caso, con los que más nos relacionamos, y aldaltone es de los que más utilizamos en la práctica diaria. Tenemos una dosificación que puede ir desde los 12.5 hasta los 25 miligramos y en algunos pacientes nos podemos ir hasta 100 miligramos al día. Revisamos también de manera muy puntual los YECAs. También dejamos en claro que la enzima convertidora de angiotensina normalmente se va a encargar de inactivar la bradicinina. Y al no poder inactivarla, porque vamos a estar utilizando un inhibidor de dicha enzima para el control de la presión, para que no se convierta la angiotensina 1 en angiotensina 2, dejamos en claro que vamos a tener algunos efectos que no nos gustan, como lo puede ser la tos o el angioedema. Del medicamento que hablamos por excelencia que lo va a representar va a ser el captopril, el cual lo vamos a dejar para hipertensión, para insuficiencia cardíaca, infarto agudo del miocardio y también en pacientes con nefropatía diabética. No nos gustan sus efectos adversos y por la vida media y por el inicio de acción tendemos a dejarlo también en algunas crisis hipertensivas, ¿ok? Vamos a tener cuidado con su uso concomitante con otros antihipertensivos, con medicamentos ahorradores de potasio, y dejamos en claro que también los YECAs no los vamos a poder utilizar durante el embarazo. Otra de las contraindicaciones, la estenosis renal bilateral. Vamos a ajustarla acorde a tasa de filtrado glomerular y lo que les comentaba, por el inicio de acción lo tendemos a dejar en algunas crisis hipertensivas. Su dosificación va desde los 12.5, 25 y 50 miligramos con una dosis tope de 100 miligramos. La podemos dejar 2 veces al día sin ningún problema. El enalapril, así como el lisinopril, tienen una dosificación bastante parecida, que va desde los 5 a los 10 miligramos. También misma farmacocinético en cuanto a su ajuste por tasa de filtrado glomerular y nada más. Dejamos en claro que así como existen cosas malas, también existen cosas buenas dentro de lo malo. Y el hecho de que los YECAs generan tos por el sistema relacionado a la bradicinina y a la sustancia P, nos van a ayudar en algunos pacientes, y entonces analizamos este artículo del 2012 en donde se vieron diferentes tipos de medicamentos para la prevención de neumonía en pacientes que habían tenido una enfermedad vascular cerebral y que tenían la incapacidad para poder tener este reflejo presente. Y entonces nos dimos cuenta que los YECAs son muy efectivos precisamente para producir este efecto de tos, pero sobre todo para reducir el riesgo de neumonía en pacientes con estas características. Entonces, mientras que a la población en general nos puede incomodar y vamos a tener que cambiar el medicamento, en algunos pacientes nos va a ayudar bastante. También quedamos que existen ya hoy en día evidencia donde, desafortunadamente, las mujeres tienen más efectos adversos a los YECAs que los hombres. Y hablando de las contraindicaciones, no lo vamos a utilizar en pacientes durante el embarazo con problemas de angioedema, con hipercalemia, con las alteraciones en el calibre de los vasos sanguíneos y nada más. Los antagonistas del receptor de angiotensina 2, que son los ARA2, van a tener también su uso. Estos los vamos a utilizar sobre todo, por ejemplo, en pacientes que no hayan tolerado los YECAs. Nos podemos quitar de problemas. Ya el doctor Edgar comentaba que la tos pudiera quitarse en un lapso de 6 meses. Sin embargo, no vamos a esperar 6 meses para notar este gran cambio. Entonces, podemos recargarnos en los ARAs. Los medicamentos de los que vamos a hablar son los que famosos por su finalización en TAN, y en este caso el losartán. Lo vamos a utilizar en hipertensión, en enfermedad renal sobre todo,
asociada a diabetes mellitus tipo 2 y en aquellos pacientes con hipertrofia ventricular. Tenemos un inicio de 1 hora. Vamos a tener efectos adversos como lo puede ser el mareo y la hiperpotasemia, y vamos a tener mucho cuidado con otros antihipertensivos para evitar potencializar su efecto con los AINES, por lo que ya habíamos comentado, y durante el embarazo. La dosificación usual de los sartán que utilizamos aquí va desde los 25 y sobre todo la dosificación de 50 miligramos. La podemos utilizar una vez al día con un tope de 100 miligramos. El telmisartán lo utilizamos también para la presión, tiene una vida media un poquito más prolongada y su dosificación va de 2 sopas, de 40 miligramos y de 80 miligramos, siendo 80 miligramos la dosis tope de su uso. Tenemos el irbesartán, que cambia un poquito la dosificación, va de los 150 miligramos y una dosis tope de 300 miligramos. El candersartán, que tiene una dosificación todavía más chistosa, que va de los 8 a los 16 miligramos con una dosis tope de 32. Y por último de los ARAs, el valsartán, que tiene también una vida media bastante prudente de 9 horas. Esta dosificación va de los 80, dosis usual de 160 y una dosis tope de 320 una vez al día. Contraindicaciones absolutas de los ARA2: el embarazo, hipercalemia y alteraciones también en el calibre de los vasos sanguíneos renales. Hasta aquí nos quedamos en la parte 1, que fue lo que revisamos de manera muy puntual en la clase, y a partir de aquí vamos a hablar de la parte número 2.